Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Hoy la voz de Wenlan sonaba como la de un funeral, como congelado, y hablaba muy despacio. Huayon percibía su frialdad al otro lado del teléfono. El padre de Gaotu dijo que Gaotu está embarazado y que ese niño es mío. Wenlan explicó los hechos, palabra por palabra. Al hablar del padre, su voz se volvió aún más fría. El padre dijo que si quiero que Gaotu no tenga al niño, tengo que darle 10 millones. ¿10 millones? Cuando Huayon recibió la llamada, llevaba un delantal y preparaba sopa para Shen Xiaoyu en la cocina. Al oír esto, dejó la cuchara y dijo con desdén: el padre no tiene ni idea del dinero que tienes, ¿verdad? Tiene una moneda de cambio enorme en la mano y quiere chantajearte. Debería ser al menos 100 millones. Huayón, no es momento de bromear. Huayón probó la sopa y preguntó con curiosidad: ¿entonces qué? ¿Estás de acuerdo? Wenlan se desplomó aún más. ¿Cómo puedo aceptar que Gaotu no tenga al niño? Huayón dijo: ¿no odias mucho a los omegas y odias aún más a los niños? Gaotu es un beta, ¿cómo pudo embarazarse? Es imposible que alguien se embarace con mi hijo, a menos que... Wenlan frunció el ceño. ¿No me dijiste que le tomaste una foto a ese omega en la cena de ese día? Sí, te envié la foto hace mucho tiempo. Wenlan abrió los mensajes con impaciencia y revisó el historial de conversaciones entre él y Huayon. La foto de esa noche. Abrió la foto a toda prisa, pero descubrió que había caducado. Envíala de nuevo. Así es como me pides ayuda. Huayon suspiró insatisfecho, pero estaba de buen humor, así que a pesar de la impaciencia de Wenlan, envió la foto rápidamente. Finalmente llegó la foto. El otro extremo del teléfono se quedó en silencio. Wenlan no dijo nada y solo se oyó una respiración contenida y pesada. Sabías que Goku era un omega desde hace mucho tiempo. Por eso dijiste esas tonterías de que cuando Gaotu me viera iba a huir. Dije algo malo. Huayón dejó el teléfono con calma en la mesita de la cocina, encendió el altavoz y sirvió la sopa crujiente. ¿Qué pasa? Huayón preguntó. El secretario Gautu escapó con el pretexto de ir al baño. Wenlan, tu determinación de investigar a fondo para encontrar a esa persona es realmente conmovedora. Sigue trabajando duro y sigue así. Pronto todo el mundo sabrá que el secretario Gao se escapó de la casa con un bebé. Mensaje Wenlan. Tienes 3 minutos para devolver la llamada inmediatamente. De lo contrario, asumirás las consecuencias. Han pasado 3 horas, Gautú. Devuélveme la llamada. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Por qué no me contestas? Al revisar los mensajes que le envió a Gautú, Wenlan se sintió impotente. Ninguno recibió respuesta. Todos se fueron al mar. Últimamente Wenlan ha estado muy privado de sueño. Siente la nuca como si le hubieran dado un golpe y el dolor sordo es difícil de detener. Tiene la mente nublada, la frente oprimida. Han pasado 3 meses en un instante y el otoño está a punto de llegar, pero aún no hay noticias de Gaotu. Parece que ha desaparecido de la faz de la tierra y se ha refugiado en una zona deshabitada. Por mucho que Wenlan indague, no hay noticias. Al principio Wenlan buscó por todas partes con gran entusiasmo, pero luego no se atrevió a continuar. Wenlan descubrió que Gaotu lo estaba evitando a propósito. Al principio la estrategia de búsqueda de Wenlan fue bastante científica, considerando que aunque Gaotu podía suspender el trabajo o trabajar desde casa, la hermana no podía dejar de estudiar. Así que Wenlan recuperó rápidamente su estatus de estudiante con la esperanza de encontrar a Gaotu a través de la hermana de Gaotu. Este método fue realmente muy efectivo. Tras la operación, la hermana de Gaotu prácticamente recuperó la salud. Finalmente dejó
la enfermedad y pude estudiar y vivir con normalidad. Pero después de conocer a Wenlan y escuchar su explicación de sus intenciones, esta chica alfa que se parecía 3 puntos a Gaotu de repente mostró una hostilidad extrema hacia él. Llamó a la policía de inmediato y afirmó que Wenlan era una persona que lo perseguía todos los días y que la había estado siguiendo durante muchos años. Según la legislación penal vigente, eso se considera un delito. La policía siempre ha estado de servicio y su eficiencia es asombrosa. La policía los llevó de vuelta a la comisaría para su investigación. Tras descubrir que todo era un malentendido, la hermana, tras terminar su declaración, pidió a la policía que la escoltaran a ella y a Wenlan a casa por separado. Pero Wenlan no se rindió, la siguió. Bajó corriendo las escaleras y condujo hacia la hermana de Gaotu. Era un departamento en las afueras con una decoración muy sencilla. Wenlan llamó a la puerta durante media hora con los ojos enrojecidos antes de que la puerta finalmente se abriera. A través de la pantalla antirrobo seguía sin ver a Gaotu. Solo veía a la hermana con una mirada de disgusto. ¿Pasa algo? ¿Por qué sigues a una estudiante de secundaria? ¿Dónde está Gaotu? Wenlan ignoró a la pequeña y preguntó por Gaotu. ¿Te refieres a mi hermano? La hermana se burló a través de la puerta de seguridad. Ya tengo 14 años y puedo cuidar de mí misma. Mi hermano tiene su propia vida, no vivimos juntos. Cuando terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.